La UNED ofrece una completa oferta educativa de calidad en la rama de ciencias. En nuestra universidad se pueden estudiar los grados en física, química, matemáticas y ciencias ambientales, junto a másteres en ámbitos tan variados como la tecnología química, la física médica, los sistemas complejos, la agroalimentación o las matemáticas avanzadas. Precisamente las matemáticas están experimentando en los últimos tiempos una tendencia a la alza en cuanto a estudiantes matriculados debido a su enorme proyección laboral. En la Facultad de Ciencias de la UNED también se pueden cursar 2 doctorados y casi una veintena de grupos de investigación trabajan en ámbitos científicos muy destacados y heterogéneos. Además, se está poniendo en marcha el proyecto UNED Lab, por el que se quiere poner a disposición de empresas u organismos los laboratorios de investigación y su instrumental para ofrecer distintos servicios y obtener vías de financiación privada. De este proyecto y de otras cuestiones del curso que está arrancando estos días vamos a dialogar en los próximos minutos. Nos acompaña José Carlos Santoranz, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? En este programa de inicio del nuevo curso académico 2019-2020, ¿cómo se presenta, decano, este nuevo curso? Se presenta, digamos, intenso por problemas internos de la facultad debido a, a unos problemas de estabilidad dentro de la universidad, porque el edificio donde estamos trabajando tiene ciertas deficiencias y es posible que salgamos de él en un tiempo, breve. Pero por lo demás, deseosos de empezar y dar la bienvenida a los estudiantes antiguos y decirles que esperamos verles cuanto menos mejor, pero siempre dentro del ámbito de que acaben cuanto antes, y a los nuevos, pues para tenerles con nosotros unos cuantos años y compartir esta experiencia. Y más allá de estos problemas que nos comentaba, vamos a hablar de cómo se organiza, por recordar un poco, la Facultad de Ciencias de la UNED. ¿Cómo se estructura? La Facultad de la UNED se estructura de ciencias, se estructura en grados y posgrados. Tenemos 4 grados, que son los grados en química, en física, en matemáticas y en medio ambiente, y luego tenemos los posgrados, hay muchos posgrados actualmente. Tenemos uno de física que probablemente termine dentro de poco, en sistemas complejos, uno nuevo con gente nueva, gente joven, que se ha puesto en marcha con estos estudios. Tenemos un posgrado en química, un posgrado en física médica, en matemáticas, en agroalimentación. Ya tenemos una diversidad de posgrados, no tanto como otras facultades, porque aquí un posgrado significa especialización per se. Entonces, dado el número reducido de profesores que tiene esta facultad, tampoco podemos extendernos de una forma infinita. Pero sí que se abre, por ejemplo, a otras facultades, porque también participamos en el posgrado de formación de profesorado en educación secundaria, y también al de riesgos laborales, que tiene la universidad, que es un posgrado que está, ubicado en diferentes facultades. Y al hilo de toda esta oferta académica, ¿qué podemos comentar de los datos de matriculación? Referentes fundamentalmente, claro, hasta el curso anterior, porque todavía en este curso el periodo está abierto. En posgrado se mantiene la pauta y más o menos se mantiene el mismo número de estudiantes que han hecho la preinscripción, que luego viene a ser como el 80%, 90% de la gente que se acaba por matricular. Y en los grados pues seguimos con la tendencia al alza de matemáticas. Claramente es una carrera, de apuesta de futuro. Todo el mundo quiere tener un matemático en el banco o en la empresa que resuelva problemas y que pueda hacer, predicciones a futuro. Más o menos física se mantiene quizá con un pequeño alza y una ligera disminución tanto en medio ambiente como en química. Pero en general la tónica, si sumáramos las altas con las bajas, pues más o menos es mantenerse quizá un poquito al alza. Y con estos números y viendo cómo está el panorama laboral, ¿qué podemos decir para aquellos que nos estén escuchando y se estén planteando estudiar una carrera de ciencias, una carrera o un posgrado relacionado con este mundo, de las salidas laborales, de las expectativas laborales que tienen este tipo de enseñanzas? Hombre, yo creo que ciencias ahora mismo es la niña bonita en el sentido de que sea muy atractiva. Yo creo que lo que te da una facultad de ciencias en cualquiera de las carreras, quizá más matemáticas y físicas que químicas y medio ambiente, lo que te da es un bagaje intelectual y de formación
de generar crítica y ser capaz de modificar pensamientos para llegar a otros o ideas, para llegar a optimizar los resultados que no dan otras carreras. De hecho, los matemáticos es algo muy importante, aparte del Big Data, que tanto se lleva ahora mismo, tiene una capacidad de síntesis, una capacidad de abstracción, una capacidad de modelado junto con los físicos que te permite trabajar en cualquier tipo de empleo. Permite modelar, situaciones y, por lo tanto, el futuro. Y eso es muy importante. Y luego está la aplicación directa. Los químicos son capaces de trabajar en materiales, novedosos, que son impensables para nosotros. Hace, por ejemplo, unos cuantos años yo no podía pensar que si pudieran hacer camisas para ir al campo en el que estuvieran impregnadas de, un repelente antimosquitos, y aunque lavaras la camisa, tú siempre llevas un repelente puesto en la camisa. O que puedan tener sensores que detecten anomalías en tu piel. Eso es química, biología, es tecnología, pero en el fondo hay un trabajo tremendo de teóricos que son los que hacen que eso sea posible. Eso está en la rama de la química. Y en medio ambiente, pues el poder predecir lo que ha pasado hace pocas semanas de las inundaciones, el ser capaces de modelar esos sistemas y de decir dónde se debe construir o dónde no se debe construir, a qué distancias hay que hacerlo, a cuáles son las pautas que hay que seguir para que no ocurran desgracias. Hubo varios muertos y las pérdidas han sido gravísimas. Pues una previsión por parte de los técnicos licenciados en medio ambiente, graduados en medio ambiente, sobre lo que puede ocurrir, porque ese riachuelo que nunca lleva agua, cuando lleva agua puede desbordarse y llegar a generar una catástrofe en la región. Eso es lo que hace la Facultad de Ciencias, eso es lo que hacen los estudiantes de medio ambiente, o lo que deberían de aprender. Creo que eso es el futuro. Esa ciencia, por una parte básica en matemáticas o en física, por otra parte muy aplicada tanto en química como en medio ambiente, da lugar a muchos empleos en el futuro. Y los másteres son la continuación natural de ese tipo de estudios de grado. Y la facultad y por extensión la UNED también trabaja en concretar todavía un poco más la formación en nuevos grados combinados donde se dé precisamente satisfacción a las necesidades que presenta la sociedad. Pues sí, pero también lentamente, porque como he comentado antes, el número de profesores no es muy elevado. Entonces, no se puede generar conocimiento o carreras, grados así como así, porque hay que dedicarles el tiempo necesario. O sea, cada estudiante necesita un tiempo de dedicación por parte del profesorado. Si ponemos grados y más grados y, sin embargo, el número de profesores no aumenta como debería aumentar, yo creo que la Facultad de Ciencias está desvalida en este sentido. Tenemos mucha especialización, con lo cual un profesor que da una asignatura no sería capaz de dar otra. Por mucho que seamos graduados o licenciados en física, que es, por ejemplo, en mi caso, ya de asignaturas que di en la carrera y que jamás he vuelto a ver. Entonces yo puedo dar si me tendría que poner a estudiar de nuevo. Y eso no es lo que se pide a un especialista. Un especialista no tiene que ponerse a estudiar para poder dar esa clase. Entonces sí que necesita mucho más personal. Que ahora estamos cubriendo a partir de unas plazas de profesores con una cierta cualificación que vienen del extranjero, que vienen de otros sitios. Pero no existe ese intercambio de profesores que se van con una cierta edad y profesores jóvenes que vienen a cubrir esas áreas. No se están cubriendo uno a uno, se están jubilando, falleciendo más personas de las que entran. Con lo cual, poco a poco la Facultad de Ciencias está, por una parte, envejeciendo y por otra parte, cada vez tiene menos profesores. Eso es general en toda la universidad. Pero donde hay una gran especialización, eso nota muchísimo. Un profesor que falle en un área porque sea la única persona que está, eso genera muchos problemas, muchísimos. Por eso no se puede avanzar tan rápidamente. Sin embargo, nos hemos propuesto al menos estudiar la posibilidad de hacer una carrera que sea específica para profesores de enseñanza secundaria. Eso tiene cierta reticencia porque hay que poner de acuerdo a todas las áreas de toda la facultad y eso no es sencillo. Siempre hay alguna reticencia y no funciona. Pero sí que hemos tenido ya una relación bastante fluida e intensa con económicas para hacer una carrera combinada de matemáticas y económicas, que sería lo ideal porque el matemático tiene esa concepción de los sistemas y de los modelos que no es tan generalizada en económicas y tampoco tenemos la misma jerga. Tener la misma jerga, tener el mismo lenguaje, pensar en economía siendo matemático, pues nos ayudaría muchísimo. Y si juntamos los dos, pues es el mismo que cuando hicimos el máster en física médica. Tenemos por una parte médicos, la parte de la medicina, tenemos la parte de la física. La medicina se basa en muchísimos casos en conceptos físicos
pero no los entendemos. Entonces, si ponemos un lenguaje común y ambos conocemos lo mínimo al menos de lo que tiene el otro, pues es mucho más fácil llegar a caminos, digamos, ir más lejos. Y por eso yo creo que en 2 años, 3 años, sí podíamos tener ya en marcha esa carrera. Hemos ido muy lentos porque estamos perdiendo mucho tiempo en la ubicación de laboratorios de la nueva facultad hasta que se construya la que se está haciendo. Eso siempre ralentiza cualquier movimiento, pero yo soy en eso muy, muy optimista. Creo que los matemáticos lo quieren y también lo quieren los economistas. Y si ambos lo quieren, solamente consiste en darnos tiempo y darnos los medios para poderlo poner en marcha. Una cuestión interesante que a veces también se puede suscitar en los estudiantes es estudiar una carrera relacionada con las ciencias que implica la ejecución de prácticas en una universidad a distancia. En este sentido, creo que la UNED, en este caso la facultad, va a llevar a cabo o está llevando a cabo una serie de iniciativas que se quieren concretar en una especie de protocolo para intentar cubrir esta materia. Vamos a ver, yo que vengo de una universidad tradicional, donde se hacían prácticas, y puedo decir que las prácticas que yo hacía en la universidad tradicional no difieren en absoluto de las prácticas que se hacen en los centros asociados de la UNED o se hacen en la sede central en Madrid. Sin embargo, claro, tenemos, digamos, puesto el sello de que a distancia no se hacen las prácticas o no se hacen bien. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay que justificarlo. Yo creo que eso no se ha hecho hasta ahora. Sí que se ha hecho bastantes intentos, pero no se ha puesto, digamos, toda la carne en el asador para demostrar a las autoridades que lo que hacen los centros asociados es muy importante, está bien hecho y que la rentabilidad, por ejemplo, de montar unas prácticas para 4 o 5 estudiantes en un centro asociado, el esfuerzo que tiene que hacer la universidad y ese centro es incomparable. No se puede comparar con una facultad de ciencias de cualquier universidad que tenga 80 o 90 estudiantes. O sea, no puede ser, los laboratorios no pueden ser exactamente igual de grandes y no puedes tener a lo mejor toda la diversidad de prácticas que tiene una universidad más grande. Sin embargo, lo que hace lo hace bien y es un trabajo digno. Y yo lo que quiero es poder emitir informes, que se informe cada centro de una forma sencilla de qué es lo que tiene, qué es lo que usa, qué debería de tener, si debería de cambiar algo y en qué habría que ayudarle. ¿Cuáles son sus puntos, lo que se habla tanto cuando viene la NECA, los puntos de mejora? ¿Cuáles son los puntos de mejora? Y desde la facultad potenciar para que eso, a través del vicerrectorado de centros asociados, se lleve a cabo. Y demostrar que tenemos en el número de prácticas, que lo hacen tantos estudiantes, que son estas las fechas, que los DNI de los estudiantes, para si quieren contactar con ellos, son los que correspondan. Tener un vídeo sencillito o unas fotografías de qué es lo que hay, para que se pueda comparar, porque siempre es algo muy etéreo. Tenemos prácticas en 8 centros, 9 centros asociados, pero nada más que se queda en la palabra. Y yo creo que la idea es que no se quede en la palabra. En concreto, yo que llevé el máster de física médica durante años y durante años hemos hecho prácticas en hospitales, grabábamos lo que hacíamos en el quirófano, grabábamos o hacíamos fotografía de lo que hacíamos directamente en los diferentes servicios del hospital. ¿Por qué? Porque si es la evidencia, no hay mejor evidencia que una foto o un vídeo de lo que están haciendo los estudiantes en ese instante. Y por eso tenía una valoración tan alta por las prácticas, porque el estudiante antes de ir a hacer las prácticas podía valorar lo que iba a hacer, igual que las autoridades. Y eso es lo que estamos poniendo en marcha dentro de la facultad. Poner en valor lo que están haciendo los centros, que me parece muy importante. Y así, si está puesto en valor, no seremos una universidad en el sentido de segunda. Y el estudiante que quiera hacer ciencias lo hará en la UNED, pues porque no tiene tiempo para ir a una universidad presencial y porque el método de estudio a distancia para gente adulta es suficientemente potente como para tener los mismos resultados que un estudiante, digamos, más joven en una universidad tradicional. O sea, la madurez de un estudiante en la UNED no lo tiene un estudiante que llega a la universidad. El estudiante de la universidad tradicional, más joven, entre 18 y 20 y pocos años, pues tiene mucho más tardes de marcha, salidas de marcha, cosa que un padre de familia tiene que quitarse el tiempo a la familia y quitárselo él de su ocio. Tiene otra motivación muy diferente y eso son 3 puntos en la calificación, porque tiene ganas, necesita. El otro no siempre tiene esas mismas ganas. Que nada te frene. UNED.es.
Le preguntamos ahora al decano de la Facultad de Ciencias, Carlos Antoranz, por un proyecto muy interesante que se llama UNED Lab. ¿En qué consiste? Pues consiste en poder dar servicio a empresas privadas o a cualquier tipo de organismo de medidas o del uso de los laboratorios de investigación, muy importante en nuestra facultad, no lo olvidemos, de esa instrumentación que tenemos poner al servicio de la sociedad. Va a ser mediante contratos que haría directamente la universidad, y vamos a disponer o disponemos actualmente de microscopía electrónica, microscopía confocal, microscopía óptica normal, supercomputación a través de clúster de ordenadores, espectrometría. O sea, tenemos diferentes servicios que podemos poner, a la disposición de la sociedad para que hagan uso de ellos. Serían, como encargos. Es abrirnos un poco y es buscar también fondos, porque al final de todo este camino lo que estamos buscando son fondos para poder investigar y fondos para que la universidad pueda generar becas. O sea, no vamos a avanzar ni en grados ni en posgrados si no hacemos una investigación que sea puntera. Y los posgrados son de especialización. Uno se especializa si se dedica a hacer investigación en ese área. Entonces, para hacer investigación te hace falta dinero. De hecho, la UNED y la Facultad de Ciencias participa con numerosos proyectos dentro del ámbito nacional e internacional. Pero no solamente eso, creo que tenemos una pata que estaba coja, que es la pata de buscar dinero en empresa privada. Y no solamente que nos den becas, sino que a usted le hace falta medir algo, yo se lo puedo medir. Y lo puedo medir con la fiabilidad de alguien que hace investigación en ese área. Y eso es lo que hemos puesto en marcha. Fue una iniciativa del rectorado a la que la facultad se unió de forma inmediata. Tenemos nombrado una persona que es la coordinadora de todo este tipo de actividades, pero estamos deseando saber dónde montamos los aparatos que tenemos nuevos en algunos grupos de investigación, pero no sabemos dónde vamos a estar dentro de 3 meses, dónde van a estar los laboratorios. Suponemos que estaremos en el Centro Asociado de Madrid, en Las Rozas, pero esa incertidumbre hace que estemos un poco, expectantes, porque no se pueden hacer algunos trabajos todavía porque no tenemos montados algunos de los aparatos que hemos comprado. Ese es el problema que tenemos. Pero bueno, la investigación va a seguir adelante. El rector, en dos veces que ha estado con nosotros, conmigo ha estado más veces hablando, pero en 2 veces que hemos estado hablando en la facultad, ha asegurado que toda la parte de investigación no se va a ver, mermada por esta, indecisión o este traslado. Y estamos deseando que nos digan a dónde nos vamos para poder seguir trabajando. Y hablando de investigación, volvemos otra vez a hablar del planteamiento de la facultad. ¿Cómo es la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias? No sé si quieres que diga que sea cuantiosa o es una investigación de calidad. La Facultad de Ciencias se caracteriza, en general la universidad o las partes más técnicas, ingenierías y demás, se caracterizan por proyectos de investigación tanto nacionales como europeos, tanto para la producción, el famoso I+D+I, como en la Facultad de Ciencias, que yo creo que es importante, la I inicial, la parte de investigación básica. No hay desarrollo ni inversión si no hay un conocimiento básico previo de lo que se va a hacer. Y en todas las áreas, tanto en biología como puede ser en geología también, incluso en físicas y en químicas, hay investigaciones punteras de todo ámbito. No voy a marcar o remarcar ninguna de ellas, pero vamos desde la paleontología a química y física de materiales, a simulaciones de sistemas muy, muy complejos, pilas de combustible, en física médica, en oncología, en química analítica. Hay, un número enorme. Muy numeroso, porque somos una facultad muy pequeña en cuanto a número de profesores, pero la Facultad de Ciencias más grande de toda España, que eso no olvidemos. No sé si antes de afrontar los minutos finales podemos comentar algún evento que esté previsto para las próximas semanas que sea interesante conocer en este programa. Bueno, en una semana o algo así, o en 10 días más de ese orden, tenemos el Congreso Internacional del Aprendizaje de las Matemáticas a Distancia. Es el congreso el 11º. El año pasado fue en Portugal, en Lisboa, y bueno, pues lo que se focaliza exactamente es, si ya es difícil tratar de enseñar matemáticas a distancia no es aún más complicado. Cuando hay una interacción directa entre profesor y alumno parece que es más fácil.
Los matemáticos aquí en esto los matemáticos en general son bastante hábiles para la enseñanza y a distancia aún más. Son capaces de generar documentos, vídeos, tecnologías, simulaciones para que el aprendizaje de esas matemáticas sea más fácil. Yo siempre pensaba, cuando yo ya entré aquí hace muchos años, me parecía muy, muy difícil aprender matemáticas, aprender física a distancia. Luego te das cuenta que si se hacen buenos textos, se hace un buen material complementario, pues la figura del profesor siempre es insustituible. Pero sí que puede ser bastante sustituido en este caso, y se reúnen profesores de diferentes universidades a distancia justamente para ver cuáles son las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas ideas que están apareciendo. Por ejemplo, ahora mismo hay cursos magníficos de matemáticas en la red. O sea, uno va en YouTube, teclea y encuentra cursos. La verdad es que algunos de ellos tienen errores. Es lo que justamente yo creo que mis compañeros en matemáticas intentan decir. Fíjese usted de lo que hay en las universidades, no lo que uno genera per se. Y eso se puso de manifiesto el año pasado en el Congreso y este año en otra escuela que ha habido este verano, en el que mucho del material que hay es incorrecto. No es que sea falso, pero es incorrecto y puede inducir a error. Y ellos se reúnen para hablar sobre la parte, digamos, más práctica de este aprendizaje a distancia, el e-learning. Y eso lo que tenemos dentro de, pues a final de mes, en el 24 y 25 de octubre, que lo hacemos en la Facultad de Económicas. Creo que la Facultad de Ciencias también ha acogido una parte y ahora va a continuar una conferencia de decanos de medio ambiente. ¿De qué se va a hablar en esa reunión? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ir hacia la segunda reunión que acoge consecutiva, que acoge la Facultad de Ciencias, de decanos y coordinadores de medio ambiente. Somos la facultad más grande de España en ciencias ambientales. Y entonces, parece normal que el que sea más grande acoja al resto de los decanos. Pero es que la problemática que había era unos planes de estudio quizá no obsoletos, pero sí hechos demasiado rápido y muy, a medida del profesorado que había. Hay dos formas de hacer un plan de estudios. Un plan de estudios es, tengo X profesores, saben de esto. El plan de estudios consiste en la agrupación, en el conjunto, en la asociación de lo que ellos saben. Es una forma de hacer un plan de estudios. No es la idónea porque no se prepara al estudiante más que para lo que sabían los profesores que estaban ahí. La otra forma es decidir en una comisión qué debe de saber un profesional del medio ambiente. Entonces, lo que yo creo que subyace detrás de todas estas reuniones nuevas que estamos acogiendo aquí es generar unos planes de estudio que de verdad respondan a lo que la sociedad solicita, que sepa un técnico o un graduado en medio ambiente. Es muy difícil que sepa de todo. No podemos hacer graduados en medio ambiente que sepan absolutamente de todo tipo de catástrofes, que sepan de medio ambiente marino, de medio ambiente atmosférico. Pueden tener ideas, pero no pueden ser especialistas, pero sí deben de saber a qué otro técnico deben de ser capaces de contactar y sobre qué caminos generales deben de seguir. Y yo creo que eso es lo que no se hizo y ahora es necesario. Si tenemos que tener técnicos de medio ambiente en los ayuntamientos, en las comunidades, pues tendrán que ser aquellos que guíen o que den las pautas, las normas, pues para que el sistema sea sostenible. Y yo tengo la idea de que eso no se hizo así al principio. Se corrió mucho en medio ambiente porque era una carrera de boom, era algo que tenía que correr, igual que pasó con la informática, que creció muchísimo y después ha descendido mucho también el número de estudiantes, y aquí pasa lo mismo. Lo que da los informáticos y los técnicos, los licenciados, graduados en medio ambiente, debemos buscar de verdad lo que solicita la sociedad, para que sean capaces de estar integrados en ese tren que además se mueve muy rápido, en los dos casos, y que necesita gente que esté formada de base y que sean capaces de prever lo que va a ocurrir en los próximos 15 o 20 años. Tenemos que ir terminando y yo creo que una buena forma es dirigirse tanto a los estudiantes que van a comenzar a estudiar en la UNED, alguna de las titulaciones vinculadas con la Facultad de Ciencias, o aquellos que ya llevan con nosotros algún tiempo. ¿Qué les podemos decir, decano, en este arranque del nuevo curso? Pues a los que nos conocen, que divulguen lo que somos, que divulguen, que digan de verdad a sus otros compañeros o a la gente con la que hablen cómo es la UNED. Tenemos muchos defectos, pero tenemos muchas virtudes. Somos la única universidad que llega a todas partes, y a todas partes de forma real.
O sea, si hay un problema de algún estudiante, como hemos tenido, que no puede desplazarse de su casa y hay que ir a examinarle a su casa, la UNED va a su casa a examinarle. Eso no lo hace ninguna universidad. Eso cuesta muy caro. Es un servicio social. No somos tantos como las tradicionales y eso también es uno de los problemas, pero que cuenten cómo es nuestra universidad. Y a los que piensen en venir, que se atrevan a conocernos y verán que es una magnífica universidad. Pues Carlos Santonal, decano de la Facultad de Ciencias, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. A ti. Gracias. Hasta luego.